En esta presentación abordaremos un método para el diseño y verificación a resistencia de uniones por pernos a corte sometidas a cargas excéntricas. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Se trata de uniones en las que las líneas de acción de las cargas no pasan por el centro geométrico del grupo de pernos que la conforman. Esa imagen ilustra un caso genérico de una unión entre un elemento estructural tipo viga y un elemento estructural tipo columna, donde la posibilidad de conexión se circunscribe a la zona de intersección geométrica entre esos dos elementos y por esa zona jamás va a pasar la carga que está siendo aplicada. También puede referirse a uniones donde ese vínculo esté obligado a soportar momentos generados por las cargas aplicadas. En estos casos se pueden aplicar diversos métodos. Uno de los métodos más comunes, más sencillos, es el método elástico vectorial, que está aceptado por la American Institute of Steel Construction, la AISC, y que consiste fundamentalmente en unos pasos metodológicos que se pueden discretizar. En primer lugar, se selecciona un arreglo de pernos para la unión, incluyendo la preselección del tipo de tornillo, su diámetro, su paso y su material, atendiendo a las restricciones geométricas o de cualquier otro tipo existentes. En principio, esta selección puede ser arbitraria o discrecional y puede comprender diferentes geometrías del arreglo de tornillos, puede comprender diferentes diámetros, diferentes materiales para esos tornillos. Se busca en líneas generales simplificar lo más posible la definición del arreglo para que la solución pueda ser también más sencilla. Para este caso vamos a considerar a título de ejemplo un arreglo de 4 pernos, tal como aparecen en la imagen. La ubicación de esos pernos debe responder a ciertos criterios. En la presentación que corresponde con los modos de falla por pernos sometidas a cargas cortantes, se consideró el modo de falla por desgarre. Ese modo de falla por desgarre se previene mediante la ubicación de los agujeros de los pernos a una determinada posición donde debe cumplir unas ciertas restricciones. Para prevenir la falla por desgarre, por concentración de esfuerzo, deben separarse suficientemente los agujeros entre sí y también con respecto a los límites físicos de la unión. Es decir, que esta ubicación no puede ser caprichosa, sino que a pesar de que obedece a una selección discrecional, debe cumplir con ciertas condiciones que permitan prevenir la falla por desgarre y disminuir en lo posible la concentración de esfuerzos. Si hacemos una ampliación de la imagen de la conexión de estos 4 pernos, vemos la limitación que tiene en la dirección horizontal, definida por la distancia A entre extremo y extremo del campo de unión posible de esos pernos, y del mismo modo en dirección vertical, definidas respectivamente con las letras A y B. En estos casos, las recomendaciones establecen que el centro del agujero debe estar distanciado de los bordes de las láminas o de los elementos que lo contienen en un valor que sea preferiblemente mayor a 1.5 veces el diámetro. Eso debe cumplirse tanto en las direcciones verticales como en las direcciones horizontales. Del mismo modo, la distancia entre centros de esos agujeros se recomienda que sea superior a 3 veces el diámetro de esos agujeros. Lo mismo en dirección horizontal como en dirección vertical. Eso establece, en el caso de la dirección horizontal, esta condición: 1.5 veces el diámetro más 3 veces el diámetro más 1.5 veces el diámetro debe ser menor que la distancia de extremo a extremo de los límites de esa unión. En dirección vertical opera exactamente la misma condición. Eso establece una relación que para este caso en particular de los 4 pernos es muy similar, que aparece definida en este recuadro. Si los valores de A y B son iguales, entonces estas expresiones son idénticas. Si son diferentes, es más restrictivo el valor menor de entre A y B. Si hay diferentes números de tornillos en la dirección horizontal que en la dirección vertical, habrá que hacer la verificación respectiva en cada caso. Ahora, estas desigualdades permiten determinar el valor de D.
ese valor de D es posible que no resulte directamente en un valor normalizado de las tablas de normas para diámetros de tornillos o para diámetros de los agujeros pasantes por los cuales atraviesan esos tornillos, y en consecuencia habrá que escoger el diámetro inmediato inferior al valor que resulte de esta formulación. Es decir, que una vez que se establecen estas condiciones, se posibilita la selección del diámetro D normalizado. Una vez seleccionado el valor normalizado del diámetro del agujero del tornillo, debe verificarse la distancia de esos agujeros respecto a los bordes de los límites físicos de la unión y también la distancia entre los agujeros. No necesariamente resultará esa distancia, por ejemplo, entre los agujeros, exactamente igual a 3 veces el diámetro, sino que probablemente pueda ser mayor, y lo mismo sucede con las distancias que sean condicionadas por este 1.5. La siguiente fase del método elástico vectorial es la ubicación del centroide del grupo o arreglo de pernos y la traslación de las cargas a sus equivalentes aplicadas sobre el centroide del arreglo de pernos. En este ejemplo, al trasladar de manera estáticamente equivalente la carga P al centro geométrico, se convierte en la carga P más el momento, que sería la resultante de la multiplicación de la carga P por la distancia al centro geométrico de ese arreglo de pernos. Si ampliamos la imagen, ubicamos el centro geométrico del arreglo de pernos y colocamos aquí la carga P trasladada al centro geométrico y el momento resultante, producto de esa excentricidad que estamos denominando con la letra E minúscula. Ese valor del momento sería P por E. El siguiente paso entonces es la determinación de las cargas que actúan sobre cada perno. Corresponde ahora saber exactamente cuáles son las cargas que estos efectos trasladados sobre el centro geométrico producen sobre cada perno. Las cargas directas, como la carga P trasladada al centro geométrico, generan fuerzas cortantes primarias que son iguales sobre cada perno. Esas serían F1', F2', F3' y F4'. Este sería el caso que aparece definido en esta imagen. Cada una de estas fuerzas resulta de la división de la carga P entre 4. Los momentos, como el momento M que ya identificamos, generan fuerzas cortantes secundarias, que serían F1', F2', F3', F4', cuya magnitud y orientación dependen de la ubicación del perno respecto al centro geométrico y a la orientación del momento que la genera. Vamos a ver esto reflejado en la imagen. Si este es el radiovector que separa al centro del agujero del perno 1 con respecto al centro geométrico del arreglo de pernos, entonces la fuerza cortante secundaria 1 va a ser perpendicular a este radiovector, pero va a tener un sentido que está orientado en función de la orientación que da el momento aplicado, es decir, esta sería la orientación de esa fuerza cortante secundaria en el perno 1. Si el momento aplicado estuviese actuando en sentido inverso, entonces la fuerza cortante secundaria estaría actuando en sentido inverso al que aparece reflejado en la figura. En el caso del perno número 2, el radiovector que separa al centro geométrico del centro del perno número 2 aparece identificado como R2, y la orientación que le da el momento a la carga cortante que está actuando sobre ese perno sería la que aparece identificada como F2'. Es perpendicular al radiovector R2, pero está orientado en la dirección que condiciona el sentido del momento aplicado. Y lo mismo ocurrirá con F3', y F4'. Entonces ya tenemos en ese arreglo de pernos las cargas cortantes primarias y las cargas cortantes secundarias. Vamos ahora a determinar los valores de esas cargas, tanto las cortantes primarias como las cortantes secundarias. Las cortantes primarias ya mencionamos que resulta de dividir la carga total que está actuando en el centro geométrico una vez que se trasladó esa carga al centro geométrico entre el número de tornillos. Se distribuye de manera equitativa entre los 4 tornillos. Eso resulta en, para el ejemplo que tenemos, F1' igual a F2' igual a F3' igual a F4', y todo eso igual a la carga P entre 4. Vamos a determinar ahora las cargas cortantes secundarias sobre cada perno. En este caso, vamos a partir de un modelo de distribución que sería el siguiente. Cada una de estas fuerzas cortantes secundarias multiplicadas por sus respectivas
distancias al centro geométrico y luego sumadas todas ellas, en este caso son 4, eso resultaría en el momento aplicado en el centro geométrico del arreglo de pernos. Es decir, el momento, que sería igual a P por E, va a ser igual a F1 2' por R1 más F2 2' por R2 más F3 2' por R3 más F4 2' por R4. Vamos a identificar esta expresión con el número 1 para poder después utilizarla en combinación con otras. El modelo de cálculo establece que la relación entre la carga cortante secundaria versus la distancia al centro geométrico de cada perno es constante. Es decir, en este caso pareciera que los 4 pernos están a la misma distancia del centro geométrico, pero si uno de ellos estuviera más cerca que los demás o más lejos que los demás, el modelo establece que la relación entre la carga cortante secundaria y la distancia al centro geométrico del grupo de pernos va a ser igual para todos los pernos. Es decir, vamos a establecer que F1 2' entre R1 va a ser igual a F2 2' entre R2, va a ser igual a F3 2' entre R3 y va a ser igual a F4 2' entre R4. Ese valor es constante para todos los pernos. Es una postulación que hace el modelo para aproximarse a un resultado factible. Entonces, mientras más cerca esté el perno del centro geométrico, menor va a ser la carga cortante secundaria que se va a estar generando. El caso extremo sería un perno ubicado en el propio centro geométrico. En el propio centro geométrico del arreglo de pernos, debido al momento que está aplicado, ese perno no estaría soportando cargas cortantes secundarias. Un perno que esté muy alejado del centro geométrico estará soportando más cortantes secundarias que un perno que esté más cerca del centro geométrico del arreglo de pernos. Producto de esta suposición se desprenden estas expresiones que tenemos a continuación y que vamos a estar identificando con el número 2. Si sustituimos estas 4 expresiones que identificamos con el número 2 en la expresión que identificamos con el número 1, se obtiene esta expresión que sería el momento, que es igual a la carga P por el valor de la excentricidad de esa carga respecto al centro geométrico que identificamos con la letra E minúscula, que son datos conocidos, va a ser igual al valor constante de K multiplicado por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más R3 al cuadrado más R4 al cuadrado. Es decir, a la sumatoria de los radios vectores que separan a cada perno del centro geométrico del arreglo de pernos elevados cada uno de ellos al cuadrado. Ese valor de K, despejado de esta expresión, sería igual a P por E, dividido entre la sumatoria de los radios al cuadrado. Con esta expresión podemos entonces determinar el valor de la fuerza cortante secundaria, por ejemplo, en el perno 1, que es la que aparece ahí reflejada. Sería igual al valor de P por E por el radiovector 1, dividido entre la sumatoria de los radiovectores de cada perno, elevados cada uno de ellos al cuadrado. Se hace lo mismo para los otros pernos. Para el perno 2 se obtiene una expresión exactamente igual a esta, para el perno 3 se obtiene una expresión exactamente igual y lo mismo para el perno 4. El siguiente paso es la determinación del perno más crítico. Tenemos que saber de estos 4 pernos cuál sería el más crítico para entonces poder aplicar sobre ese perno un criterio de falla que nos permita verificar la resistencia de esa unión a las cargas aplicadas. Fíjense que las cargas cortantes primarias están todas orientadas hacia abajo, en dirección vertical, mientras que las cargas cortantes secundarias tienen diferentes orientaciones que nos permiten su sumatoria vectorial de manera sencilla. Habría que descomponerlas en componentes horizontales y verticales para poderlas sumar mucho más fácilmente. Entonces tenemos esta expresión para la fuerza cortante secundaria, el tornillo 1. El perno más crítico a cargas cortantes para pernos de iguales diámetros y propiedades mecánicas será el que tenga la carga resultante de mayor magnitud, considerando la suma vectorial de cargas cortantes primarias y cargas cortantes secundarias. Vamos entonces a tratar de hacer esa sumatoria para cada uno de los pernos. Vamos a identificar la coordenada vertical con la letra Y, la coordenada horizontal con la letra X, para tratar de tener entonces una posibilidad de suma algebraica que después podamos convertir en suma vectorial. Fíjense entonces que en el caso del perno 1, vamos a trabajar primero con el perno 1, tenemos que la componente horizontal de la fuerza cortante secundaria sería F sub 1x 2'. F sub 1x 2' la podemos determinar a partir de esta distancia que sería R1y.
Entonces, si nosotros sustituimos en la expresión que tenemos aquí identificada el R1 por R1Y, nos va a resultar en F1X2'. F1X2' sería la carga P multiplicado por E por R sub 1Y dividido entre la sumatoria de los radiovectores elevados al cuadrado cada uno de ellos. Del mismo modo podemos determinar F sub 1Y2' a partir del valor de R sub 1X. R sub 1X nos permite determinar F sub 1Y. Con esta expresión, F sub 1Y2' va a ser igual a P por E por R sub 1X dividido entre la sumatoria de los radios al cuadrado. En este caso, la cortante primaria va a ser igual a F sub 1Y para darle una orientación de acuerdo a este nuevo sistema de coordenadas que tenemos. En ese caso, la fuerza total que está actuando en el tornillo 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en dirección Y, que en el caso del tornillo 1 tenemos la cortante primaria en dirección Y con sentido negativo, más la cortante secundaria en dirección Y en sentido positivo. Esa resultante la elevamos al cuadrado y sumamos con el cuadrado de la componente X de la fuerza cortante secundaria en el tornillo 1. Hacemos lo mismo con cada uno de los 3 tornillos restantes. Eso nos resultaría la fuerza 2 total, sería muy parecido al caso del tornillo 1. La fuerza 2 primaria en dirección Y es negativa. La fuerza cortante secundaria en el tornillo 2 en dirección Y es positiva, hay que sumarlas algebraicamente antes de elevarlas al cuadrado y obtenemos un resultado muy parecido al que teníamos para el tornillo 1. Sin embargo, en el caso del tornillo 3 y en el caso del tornillo 4, la fuerza cortante secundaria tiene una componente en dirección Y que se va a sumar a la cortante primaria. Entonces es muy probable que en este caso, aunque no estamos trabajando con valores numéricos, los resultados sean más críticos que para los tornillos de la izquierda, porque las componentes verticales se suman, deben tener magnitudes muy similares a la de los tornillos 1 y 2, pero en sentido inverso, y eso probablemente convierta a estos dos tornillos de la derecha en tornillos más críticos para este arreglo que estamos utilizando como un ejemplo genérico. Esto nos permite determinar entonces cuál va a ser el perno más crítico. El perno más crítico es el que tenga la fuerza total actuando sobre él de mayor magnitud. El siguiente punto es la determinación de los esfuerzos en el perno más crítico y la aplicación de un criterio de falla para la verificación de resistencia. Entonces, una vez que tenemos identificado el perno más crítico, para ese perno más crítico se calcula el esfuerzo cortante sobre ese perno, se compara el valor del esfuerzo cortante obtenido contra un criterio de falla, es decir, es la aplicación de las fórmulas sencillas de verificación de resistencia. Aquí tendremos el esfuerzo cortante sobre el tornillo más crítico, va a ser igual a la fuerza total que está actuando sobre ese tornillo, dividido entre el área transversal. Ese valor tiene que ser menor que un esfuerzo admisible, que para un caso sencillo de verificación a corte sería el esfuerzo afluencia del material del tornillo dividido entre 2 veces el factor de seguridad. Seguidamente, si no se verifica la resistencia, se selecciona otro arreglo de pernos, otro material u otro diámetro de ser posible. Si queda sobredimensionado, que también puede ocurrir, que podemos escoger unos tornillos que estén sobredimensionados para este tipo de cargas que están soportando, puede redimensionarse el diseño con tornillos de menor diámetro o con un número menor de tornillos o con materiales menos resistentes. El método elástico vectorial no es el único método que existe para la verificación de resistencia y el diseño de uniones por pernos a corte sometidos a cargas excéntricas. Tenemos aquí el método elástico vectorial, que es el que trabajamos en esta presentación, pero es bueno que tengan conocimiento de que existen otros métodos para esta verificación. El otro método que admite la AISC es el método de carga última. Es un método un poco más audaz, se basa en la aceptación de una mínima deformación plástica en los elementos de conexión, en este caso los pernos, es fundamentalmente para conexiones estructurales, de estructuras de acero. Tenemos también el método de aproximación geométrica, tenemos el método de diseño para cargas oblicuas o inclinadas, que es un método, estos dos métodos no están considerados en principio en la ISC, pero existen en ciertas publicaciones, y hay otros métodos que son menos conocidos. Esta imagen refleja la comparación de las cargas generadas sobre conectores tipo tornillos según los diferentes métodos. En la imagen de la izquierda están los esfuerzos que se generan debido al método elástico vectorial. En la imagen central están las cargas que se producen debidas al método de carga última, y en el extremo derecho
en la imagen C las cargas que se producirían si se utiliza el método de aproximación geométrica. Como ven, son modelos diferentes para tratar un mismo problema y conducen a resultados diferentes. Sin embargo, también los autores se han dado la tarea de comparar estos resultados con algunos resultados de tipo experimental y han llegado por lo menos a una conclusión como esta. El método de carga última es el más adecuado para predecir el comportamiento de la unión, pero requiere recursos computacionales para su aplicación práctica e información experimental específica que no siempre es posible conseguir. Hacen falta unos datos que en algunos casos están tabulados, en otros casos pues es más difícil de precisar. El método elástico vectorial es menos complejo matemáticamente, es mucho más fácil de utilizar, pero es conservador en sus resultados. Entonces la escogencia del método es el primer paso para tratar de resolver estos casos de uniones por pernos sometidas a cargas excéntricas y una vez que se tiene el método se procede entonces a la verificación respectiva. Con esto concluimos este tema número 6 del módulo de diseño de resistencia mecánica de uniones apernadas sometidas a corte con cargas excéntricas.